ahí en el lugar donde te encuentras, Levítico capítulo 11, vamos a estar estudiando el día de hoy. Y no sé si en algún momento ha pasado en el que te has sentido de la siguiente manera, ¿no? O te has visto en la siguiente situación. De pronto estás en el culto, ya sea por Zoom, un servicio presencial, estás bien concentrado en las cosas del Señor, estás aprendiendo de Él, estás orando, estás congregándote y todo bien, ¿no? Chévere, pero de pronto en el trabajo, en el hogar, los familiares, de pronto traen sus cositas y de pronto tú te has identificado que también estás viviendo como antes vivías, ¿no? Entonces, es decir, eh, haciendo cosas que el Espíritu habla a tu corazón y te dice que no están bien, ¿no? Que no agradan a Dios, ¿no? Y de pronto tú te sientes como sucio, como que Señor, ¿cuándo voy a dejar esta práctica, este pecado o este peso, ¿no? O quizás siempre te digo que voy a hacer las cosas bien y de pronto me veo nuevamente metiendo la pata, ¿no? Entonces, a veces eso suele suceder en un cristiano y cuando lo identificamos, qué bueno, porque es el Espíritu Santo mostrándonos, ¿no? Grave y peligroso es cuando ya no lo identificamos, cuando nos amoldamos a este mundo, a su manera de pensar y estamos alineados y bien balanceados con la manera de pensar, de vivir del mundo, de los compañeros de trabajo, con los chistes de doble sentido y todo lo que involucra mundo, ¿no? Entonces, si cuando estamos alineados con eso y ya no hay ese pesar en nosotros, ahí es grave. ¿Por qué? Porque habla de que el pecado se está volviendo parte de mí nuevamente, ¿no? Entonces, hoy vamos a estudiar un capítulo donde vamos a ver muchas prohibiciones, muchas leyes, algunos lo conocen como leyes sanitarias, pero al final de estudiar este capítulo vamos a ver que Dios lo que está diciendo a través de estas leyes es que Él quiere cada área de nuestra vida, que Él quiere enseñorearse en cada área de nuestra vida, no solamente cuando estamos en su presencia, de pronto escuchando su palabra o orando, sino en el día a día, ¿no? Es decir, él quiere meterse hasta en tu cocina, por así decirlo, ¿no? En cada área de tu vida. Y es así, porque es un Dios que eh, está buscando una relación con el ser humano, ¿no? Y no un ritual más, ¿correcto? Hasta el momento hemos visto leyes que tienen que ver con los sacrificios, con los sacerdotes, pero hoy vamos a ver leyes del día a día, ¿no? De que hablan de que el pueblo de Israel tenía que vivirlo en el día a día y tiene que tomar decisiones de obedecer o desobedecer a Dios en cosas tan simples como qué comer, ¿correcto? Entonces vamos a estudiar el libro de Levítico, pero antes de eso acompáñame en oración ahí en el lugar donde te encuentras. Padre, te doy gracias, Señor, esta noche. Pedimos, Señor, que seas tú hablándonos a nuestro corazón, Señor. Ministranos con tu palabra, Señor, con Levítico 11, Señor. Sé que tienes mucho que decirnos, Señor, esta noche. En el nombre de Jesús, la gloria, la honra sean para ti, mi Dios. Amén. Muy bien, verso 1 dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón diciéndoles. Es interesante porque ahora les habla a los dos, ¿no? Hemos visto las ocasiones en que siempre hablaba Moisés, Moisés, Moisés. La última vez, después de que del pecado de los hijos de Aarón, vimos cómo le habló a Aarón también. Pero ahora va a hablarle a los dos, dice, ¿no? Mira, verso 2 dice, hablad a los hijos de Israel y decidles, estos son los animales que comeréis de entre todos los animales que hay sobre la tierra. Y va a dar una lista extensa de qué animales comer y qué animales no comer. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy en Levítico 4, ¿no? Y tú dirás, uy, ahora sí voy a identificar mi pecado porque de pronto por ahí voy a encontrar que no debo de comer cerdo, ¿no? Y yo estoy comiendo cerdo. Vamos a verlo en el contexto, por qué y para qué es que fueron dadas estas leyes y qué es lo qué implicancias tiene hoy en la vida de un creyente que no somos de Israel, pero somos de la iglesia del Señor, es iglesia espiritual. Correcto, entonces la primera lista lo encontramos del verso 3 al verso 8. Del verso 3 al verso 8 nos va a hablar de mamíferos terrestres que pueden comer y que no puede comer el pueblo. Mira lo que dice. Dice, de entre los animales, todo el que tiene pezuña hendida y que rumia, este comeréis. Pero de los que rumian o tienen pezuña o tienen pezuña, no comeréis estos. El camello, porque rumia, pero no tiene pezuña hendida,
lo tendréis por inmundo. También el conejo, porque rumia, pero no tiene pezuña, lo tendréis por inmundo. Asimismo la liebre, porque rumia, pero no tiene pezuña, la tendréis por inmunda. También el cerdo, porque tiene pezuñas y es de pezuñas hendidas, pero no rumia, lo tendréis por inmundo. De la carne de ellos comeréis, ni tocaréis, no, de la carne de ellos no comeréis, ni tocaréis su cuerpo muerto, los tendréis por inmundos. Muy bien. Entonces va a dar dos características que tenía que tener el animal para poder ser comido. La primera característica es de que tenía que tener una pezuña hendida y que rumia, ¿no? Es decir, ese ejercicio que hacen ciertos animales de comer y comer y comer la comida, incluso como la vaca que devuelve la comida y sigue comiendo y comiendo, ¿no? Entonces ese trabajo, dice, tenía que tener esas dos características y tener pezuña hendida, ¿no? De lo contrario, todo lo demás que no tienen estas características dice que es inmundo. Y la palabra, uno dirá, ¿y qué significa inmundo, no? Inmundo significa impuro. Impuro, es decir, ritualmente no era aceptable esta persona, ceremonialmente estaba prohibido de acercarse con su ofrenda a Dios. Ceremonialmente estaba prohibido de acercarse al tabernáculo, ¿no? Era inmundo en el sentido ceremonial o ritual, ¿no? Él no podía. ¿Verdad? No es que era un pecado en sí, pero tenía una prohibición de poder hacerlo. Pecado lo hacía si él, a pesar de que de pronto la ordenanza está dada, él cometía este error de comer y aún así, sin limpiarse, sin purificarse, iba al tabernáculo, ¿no? Pero definitivamente Dios estaba estableciendo aquí qué animales comer y qué animales no comer, ¿no? Al final vamos a ver por qué es que Dios establece esto, ¿no? Entonces, la segunda lista lo encontramos, a propósito, en la primera lista quizás tú te has identificado con que cerdo he comido, conejo también, y de pronto por ahí algo más. Bueno, camello no he comido, no hay problema, pero con el cerdo y el conejo ya fui, ¿no? Entonces, porque en algún momento hemos comido. Vamos a ver el por qué y para qué, ¿correcto? Verso 9 al 12 nos va a hablar de criaturas marinas, ¿no? Que se pueden comer y que no se pueden comer de la misma manera. Mira, dice, estos comeréis de todos los animales que viven en las aguas, todos los que tienen aletas y escamas en las aguas del mar y en los ríos, estos comeréis. ¿Qué tenían que tener? Dos características, escamas y aletas. Pero todos los que tienen aletas sin escamas en el mar y en los ríos, así de todo lo que se mueve, como de toda cosa viviente que está en las aguas, lo tendréis en abominación, es decir, no agrada a Dios, ¿no? Os serán pues abominación de su carne, no comeréis y abominaréis sus cuerpos muertos. Todo lo que tuvieses, dice, no tuviere aletas y escamas en las aguas, lo tendréis en abominación. ¿Y qué es eso que no tiene aleta ni escamas y se encuentra en el mar o en los ríos, sobre todo en el mar? El rico chicharrón de pota, chicharrón de calamar, chaufa de langostinos, qué rico, me dio hambre, calamares, pulpo, cabeza de pulpo, todo ello, aquello que no tiene escama ni aletas, moluscos, ¿no? Entonces, eso no se debe de comer y hacer una ley, ¿no? Entonces tú dices, ah, ahí sí ya pequé de, pero completo, ¿no? Porque a mí al menos me encanta el ceviche mixto, ¿no? Entonces hemos pecado de completo, ¿no? Entonces vamos a entenderlo en su contexto, el por qué. La otra lista está del verso 13 al 19, dice, aves y otros animales voladores que no se pueden comer, ¿no? Vamos a ver, hemos visto los terrestres, hemos visto los que están en el mar y ahora el de las aves, dice. Y de las aves, estas tendréis en abominación, no se comerán, serán abominación el águila, el quebrantahuesos, el azor era una especie de buitre, algo así, de buitre de cabeza negra, el gallinazo, el milano, que vienen a ser como una especie de halcones, según su especie, dice. Todo cuerpo según su especie, todo cuervo, el avestruz, la lechuza, la gaviota, el gavilán, según su especie, el búho, el somormujo, el ibis, el calamón, el pelícano, el buitre, la cigüeña, la garza, según la especie,
la bubilla y el murciélago. Entonces acá nos da la lista, no tanto nos da la lista de qué sí se puede comer, sino nos da la lista de los que no se deben de comer y se da por entendido que todo lo demás puedes comer, ¿no? Entonces ahí entra el caldo de gallina, tranquilo, entonces con caldo de gallina no estás pecando, ¿correcto? No está dentro de la lista. Nos ha dado una lista de los que no se pueden comer, ¿ya? Entonces, de las aves que no se pueden comer, ¿no? Eh, y esto, Dios está hablando prácticamente de la dieta que iba a tener el pueblo de Israel, ¿no? De qué cosas, ya habló de los tres, tanto de animales mamíferos, de animales marinos, de aves, entonces tú dices, entonces les está prohibiendo en todo sentido, ¿no? Entonces, ¿esto indica que el pueblo de Israel tenía que ser vegetariano? No, porque les ha dado una lista de los que sí pueden comer y de los que no pueden comer. O en algún caso simplemente les ha dicho qué características tienen que tener los que deben de comer. No está hablando de que el pueblo de Israel sea vegetariano, no va por ahí el asunto, ¿no? Lo que Dios está haciendo es una distinción entre estos animales, ¿correcto? Ahora del verso 20 al 23 nos da otra lista de insectos, mira, de insectos que se pueden comer y que no se pueden comer. Dice. Todo insecto alado que anduviere sobre cuatro patas tendréis abominación. Todo insecto con alas que tenga cuatro patas es abominación. Pero esto comeréis de todo insecto alado que anda sobre cuatro patas, que tuviese piernas, además de sus patas para saltar, el famoso saltamonte, ¿no? Con estas sobre la tierra, dice, estos comeréis de ellos, las langostas según su especie, el langostín según su especie, el argol según su especie, el agap según su especie. Este agap era no conocido como el saltamonte, ¿ah? Todo insecto alado que tenga cuatro patas tendréis abominación. Es decir, prácticamente les está permitiendo todo aquel langostas, diferentes variedades de langostas o saltamontes que podían saltar, dice, ¿no? Que tenga piernas para saltar. Todos los demás insectos simplemente es abominación a Jehová. Por cierto, en el Nuevo Testamento encontramos que las langostas o el saltamonte, en todo caso, era la dieta de Juan el Bautista, ¿no? Dice que él comía de esto, ¿no? Era su dieta. Y es cierto, por historia también se sabe que las personas de esta región solían usar estos insectos horneados, o ya tostados, mejor dicho, al horno, como un alimento o un refrigerio para sus viajes largos que duraban semanas o meses, ya que no va a tener una descomposición, sino dice, es como que aquí en la sierra, ¿no? Uno cuando, antiguamente dice los abuelos, cuando viajaban distancias largas, llevaban su cancha tostada, ¿no? Y su queso, un alimento que no perece fácilmente. Lo mismo en esa región para sus viajes largos, dice, justamente solían tostar insectos, ¿no? Y justamente este tipo de insectos como la langosta, el saltamonte, ¿no? Y ahí vemos a Juan el Bautista también en la Biblia, dice que se alimentaba de esto. Además, Juan el Bautista le echaba un poco de miel, pues, ¿no? Miel silvestre, ese era el alimento de Juan el Bautista, ¿no? Entonces vemos que aún en los insectos les está diciendo qué comer y qué no comer, ¿no? Entonces, verso 24 al 28, vamos a encontrar más prohibiciones todavía, dice. Pero aquí ya no habla tanto de comer, sino habla de qué no deberían de tocar. Mira, qué no deberían de tocar, dice. Por estas cosas seréis inmundos. Nuevamente te recuerdo, ¿qué significa inmundo? Impuro, ceremonialmente inhabilitado para ingresar al tabernáculo o para llevar tus sacrificios al tabernáculo. Estabas inhabilitado para participar de estas ceremonias. ¿De qué hablaban estas ceremonias? Hablaban de nuestra relación con Dios, ¿no? Es decir, estabas inhabilitado, incapacitado. Lógicamente va a dar ciertas medidas de cómo purificarse, ¿no? No es que de pronto por accidente comiste o tocaste estos animales, porque ahora va a hablar de tocar, no es que dices ya fuiste, ¿no? De por vida, sino va a dar justamente las instrucciones de cómo purificarte, ¿no? Entonces, tú dices, qué exquisito que era Dios, ¿no? Por eso yo te decía, Dios quiso estar metido incluso hasta en la cocina del pueblo de Israel, pero vamos a ver el por qué Dios quería estar de esa manera, porque conoce pues a su pueblo, ¿no? Conoce cómo es su pueblo y además Dios está marcando un pueblo que está siendo llamado a ser santo porque Él es santo. ¿Correcto? Entonces, verso 24 al 28, mira lo que dice. Y por estas cosas seréis inmundos. Cualquiera que tocare sus cuerpos muertos será inmundo hasta la noche.
y cualquiera que llevare algo de sus cadáveres lavará sus vestidos, dice, y será inmundo hasta la noche. Entonces aquí vemos, si de pronto tocaba algún cadáver de un animal, tenía que lavar sus vestidos y iba a ser inmundo hasta la noche. ¿Qué significa inmundo hasta la noche? Esta persona que ceremonialmente estaba inhabilitada o se le consideraba impura, tenía que guardar una corta cuarentena hasta la noche para de alguna manera no transmitir este estado de inmundo a otras personas, porque el simple hecho de tocar algo inmundo hacía inmundo al que lo tocó. ¿Me dejo entender? Un cadáver muerto de un animal, tocarlo, eso te hacía inmundo, ¿no? Entonces tenía que lavarse y luego guardar su cuarentena. Lógicamente todo esto está apuntando también a ciertas leyes sanitarias, como lo conocen algunos personas que han estudiado la Biblia en su contexto, son de alguna manera leyes sanitarias porque así evitaban propagar los microorganismos del cadáver, ¿no? Entonces recuerda, aquel entonces no era como hoy en día, ¿no? Aquel entonces te daba una enfermedad por comer uno de estos animales contaminados o tocar uno de estos animales contaminados, no existía el antibiótico, por así decirlo, y simplemente esto se podría convertir en una plaga o en algo mayor, ¿no? Entonces, justamente también por ahí apuntan cada una de estas eh, prohibiciones que está haciendo Dios, ¿no? Verso 26 dice, todo animal de pezuña, pero dice, pero que no tiene pezuña hendida ni rumia tendréis por inmundo. Cualquiera que los tocare será, ¿qué cosa? Inmundo. El simple hecho de tocar estos animales te hacía inmundo, ¿te das cuenta? Dice, verso 27, y de todos los animales que andan en cuatro patas, tendréis por inmundo a cualquiera que ande sobre sus garras. Aquí entre el león, el tigre y todo lo demás, ¿no? Dice, y todo lo que tocare sus cadáveres será inmundo hasta la noche, nuevamente. Tocar un cadáver de un animal te hacía inmundo, te hacía impuro nuevamente, estar contaminado, entonces tenías que lavarte y guardar tu cuarentena, ¿no? Dice, y el que las llevares, dice, sus cadáveres lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche, lo tendréis por inmundos. Entonces, ¿qué tenía que hacer? Lavar toda su vestimenta, porque alguien tenía que recoger tus cadáveres, ¿no? Ya, si la persona que era encargada de recoger estos cadáveres, llevarlos a un lugar adecuado y no dejarlos ahí en medio del campamento, luego él tenía que lavar esos vestidos y guardar su cuarentena. Esa palabra ya no suena a nosotros, ¿no? Su cuarentena dice hasta la noche. Entonces, eso se consideraba que así estos microorganismos y de alguna otra manera esta persona estaba limpia y habilitada ya para poder relacionarse con las demás personas, ¿no? Entonces, básicamente está hablando de eso, ¿no? Del verso 29 al 30 nos va a hablar de más animales inmundos. Mira, aquí entran los reptiles o los animales rastreros, dice 29 al 30, dice, y tendréis por inmundos a estos animales que se mueven sobre la tierra, la comadreja, el ratón, la rana, según su especie, y Julio César, es inmundo, no tomes jugo de rana, ten cuidado. Dice ahí, el erizo, el cocodrilo, el lagarto, la lagartija, el camaleón, todo esto dice son animales inmundos, ¿no? Entonces, y tú dices, ¿cómo lo puede llamar Dios inmundo a todo este tipo de cosas? Si es su creación, ¿no? Porque Dios los ha creado, ahora los está llamando inmundo. Pero de alguna manera debemos de ver también, suena como que feo la palabra inmundo, que estos animales son inmundos, no lo toques, no lo comas. Pero ¿no te das cuenta que por otro lado que Dios está preservando la vida de estos animales? Porque si se le está prohibiendo al pueblo que no tocara a estos animales, no comiera a estos animales, entonces ellos en obediencia a esa prohibición ciertamente no van a tocar y no van a coger, no van a cazar, no van a hacer una caza indiscriminada de estos animales, ya que no se comen, ¿no? Entonces, y para que puedan comer se les está permitiendo cualquier otro tipo de animal. Entonces, no está tan mal, o no es que, no está mal de por sí estas instrucciones que Dios está dando. Al mismo tiempo, vemos que también se está protegiendo la vida de estos animales, ¿no? Entonces, pero el verso 31 al 38 vamos a ver que incluso este estado de ser inmundo se puede transmitir unos a otros. Mira lo que dice. Estos tendréis por inmundos de entre los animales que se mueven, y cualquiera que los tocare cuando estuvieren muertos será inmundo hasta la noche. Aquel que toca el cadáver de estos animales
y cosas, te haces inmundo. Entonces, ¿qué tenía que hacer? Nuevamente, lavarse y guardar su cuarentena, ¿no? 32. Y todo aquello sobre el que cayere algo de ellos después de muertos, será inmundo. Si por accidente se cae algo de este animal, o este animal se cae sobre alguna cosa de madera, dice ahí, ¿no? O un vestido, o piel, o saco, es decir, te topa o tiene contacto, dice, sea cualquier instrumento con que se trabaje, sobre una herramienta de trabajo, una pala, un pico, será, me dice entonces, ¿qué es lo que teníamos que hacer? El simple hecho de que este animal, el cadáver de este animal, hacía contacto con algo tuyo, ¿no? Con una herramienta de trabajo, madera, vestido, piel o saco, ya lo hacía inmundo. Entonces dice, será metido en agua y quedará inmundo hasta la noche. Entonces quedará limpio. ¿Qué está diciendo? Que tenía que ser lavado. Esa herramienta, esa vasija de madera, o ese vestido, o esa piel, o ese saco, tenía que ser lavado y dejado en cuarentena. ¿Hasta cuánto? Hasta la noche, ¿no? Es decir, prácticamente durante ese día, ¿correcto? Mira, verso 33. Toda vasija de barro dentro de la cual cayere alguno de ellos será inmunda. Es decir, si sobre una vasija de barro, la vasija de barro básicamente lo usaban para el tema de alimentación, para poder ellos recoger su agua que era para la alimentación. Entonces, aquí sí, no hay que voy a lavar mi vasija. Aquí tenías que quebrar la vasija. Mira lo que dice el verso 33. Toda vasija de barro dentro de la cual cayere alguno de ellos será inmunda, así como todo lo que estuviere en ella. ¿Y qué dice? Y quebraréis la vasija. Esa vasija ya no servía, porque esa vasija era, por lo general, las vasijas eran usadas para consumo humano. Si era un traje, algo de madera, un vestido, una herramienta, sí, lo puedes lavar y déjalo en cuarentena. Pero si es una vasija, no. Eso sí, deséchalo, ¿no? Verso 34 al 35 dice, todo alimento que se come sobre el cual cayere el agua de tales vasijas, si de estas vasijas que estaban inmundas, el agua cae sobre otro alimento, entonces, ¿qué sucedía con el alimento? Se vuelve inmundo. Y lo que nos está dando a entender que este estado de impureza, de alguna manera podríamos decir, es contagioso, ¿no? Es decir, se podía transmitir por el hecho del contacto, ¿no? Y Dios está diciendo, desecha, eso también es inmundo, ¿no? Y toda bebida que hubiera en esas vasijas será inmunda. Verso 35. Todo aquello sobre que cayere algo del cadáver de ellos será inmundo. El horno u hornillos se derribarán de tu cocina, ¿no? Son inmundos y por inmundos los tendréis. Entonces, ahí nos está dando ciertos eh, ya sea recipiente, hornillos o hornos que tenían que ser derribados si de pronto tenían contacto con estos animales o con cadáveres de estos animales que se consideraban inmundos, ¿no? Entonces, tú dices, tanto, uno podría decir, ¿no? Yo cuando leía estos textos decía, tan exquisito era Dios, pero si siendo así, el pueblo terminó contaminándose con otras culturas, imagínate si Dios lo hubiese dejado suelto. Si siendo así de riguroso las instrucciones, este pueblo terminó adoptando costumbres de otras culturas, formas de comer de otras culturas, rituales de otras culturas. Cuando Dios, a través de estas exigencias, de estas leyes, lo que está buscando es la santidad y la obediencia a su pueblo, porque eso es lo que está haciendo. Más allá de que el pueblo diga, pero ¿por qué, no? Más allá de darle una justificación y decirle, no puede ser animal de tal tipo, de tal tipo, Dios no les explica el por qué, si tú te estás dando cuenta, ¿no? Y a veces como seres humanos siempre queremos saber el por qué, pero ¿por qué me prohíbe? ¿Pero por qué me dice que haga esto? Y como que queremos razonarle muchas veces a Dios, ¿no? Y en parte a veces es bueno razonar, pero no siempre, ¿no? Dice que cuando somos obedientes, porque de pronto se nos ha recontraexplicado, ya no es obediencia, pues ya es un rebelde convencido, ¿no? Está como mi hijita. En algunas ocasiones yo le digo, ordena tu cuarto, ¿no? Y dentro del cuarto encontramos a veces juguetes de Hakan ahí. Dice, pero ¿por qué? Si eso es de mi hermano, ¿y por qué? ¿No? Y ella siempre busca que se le explique el por qué. Y yo opto por decirle, porque soy tu papá y te lo estoy mandando. Y eso hace que, ¿no? Entonces, porque más allá de que si se ordena el cuarto, no,
hasta yo lo puedo ordenar. Lo que quiero que aprenda es obediencia. Y muchas cosas Dios es también así fue con su pueblo. Más allá de que ciertamente debe tener un sentido, por qué les está prohibiendo qué comer, qué no comer, por qué esto es inmundo, no es inmundo. Lo que Dios está buscando es la obediencia de su pueblo en cosas tan prácticas como la cocina, como en el qué comer. Ya que la obediencia no solamente se debería demostrar en el tabernáculo, sino también en el día a día. ¿Me dejo entender? Entonces, más allá de que podamos decir, no, es que tal vez esos animales podían causar, tenían enfermedades o esos animales eran, no sé, ¿no? Tenían carga bacteriana y tantas cosas que podríamos darle una explicación, pero ciertamente Dios mismo, cuando dio estos mandamientos o estas leyes, no les explicó. No les dio una explicación diciendo, porque el chanchito tiene triquina y te va a hacer daño, porque los moluscos comen desechos del mar y te puede... No les dijo necesariamente, simplemente les dijo, esto sí, esto no, estos que tienen estas características no, estos que tienen estas características sí, y si el cadáver tiene contacto con tus herramientas, lo lavas, y si el cadáver tiene contacto con tus vasijas, la desechas. Dios simplemente dio las instrucciones y el pueblo, ¿qué le correspondía? Obedecer. Es interesante. Pero a veces, de la misma manera, no sé si algún momento Dios ha hablado a tu corazón y tú dices, pero ¿por qué? Y quieres encontrarle el por qué, ¿no? Y más adelante recién te das cuenta del por qué. No necesariamente en el momento. Quizás en el momento te cuesta obedecerle a Dios, te cuesta obedecer la Biblia, pero cuando lo aplicas y aplicas la obediencia, tiempo después dices, de la que me estaba librando el Señor. Aquellos jovencitos que de pronto, yo he visto casos donde dice, la Biblia dice, pastor, mi enamorado o mi enamorada es incrédula o es creyente, o no es, digo, no es creyente, ¿no? Pero dice que me quiere, ¿no? Entonces le digo, la Biblia dice, no, su nariz yugo es igual, ¿no? O sea, no lo hagas. Pero es que dice, ¿no? Y de pronto algunos obedecen el consejo, otros no lo obedecen, ¿no? Y ambos, después de un tiempo, vienen y te dan la razón. Dice, en buena hora me dijo que no, ¿no? Porque me enteré que el bandido solamente venía por mí, venía a la iglesia solamente por mí, y después se fue. O cosas contrarias, ¿no? Entonces, muchas veces en su momento no entendemos cada una de las instrucciones, pero lo que nos corresponde es obedecer. Mira lo que dice el verso 39 al 40, dice, y si algún animal que tuvieres para comer muriere, el que lo tocare su cadáver será inmundo hasta la noche. Tú dices, pero si era un animal para comer, ¿por qué está mal que toque su cadáver? No, si muriere, ¿no? Esto si muriere no es que si lo matas es listo para comer, sino que de pronto la gallinita está enferma y se te muere por alguna enfermedad, le dio un moquillo, como dicen algunos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hago? Eso lo tengo que desechar, no lo puedo comer. ¿Por qué? Porque ciertamente va a tener una carga bacteriana o una carga viral que me puede hacer daño, ¿no? Entonces, dice, y el que comiere del cuerpo muerto lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche, ¿no? Entonces, asimismo, el que sacare el cuerpo muerto lavará sus vestidos y será inmundo. Nuevamente vemos de que alguien tenía que sacar este animalito muerto, ¿no? Que murió por alguna enfermedad, pero el que lo sacare tenía que lavar sus vestidos y guardar su cuarentena hasta la noche. Verso 41 al 43, mira, dice, va a hablar un poco de los animales rastreros, dice, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra es su abominación, no se comerá. Todo lo que anda sobre el pecho, aquí entra la serpiente, todos los reptiles, ¿no? Y todo lo que anda sobre 4 o más patas, el 100 pies, ¿no? Y de todo animal que se arrastra sobre la tierra, no comeréis porque es abominación. No hagáis abominables vuestras personas, dice, con ningún animal que se arrastra, ni os contaminéis con ellos, ni seáis inmundos por ellos. Entonces, Dios ha dado una lista en estos 43 versículos de qué cosas comer, qué no, cosas no comer, con qué tener contacto, con qué no tener contacto, pero básicamente ha hablado de la cocina, ¿no? Ha hablado de la dieta de su pueblo. Y por eso te decía en un inicio, Dios estaba teniendo una relación especial con su pueblo, que incluso se estaba metiendo en la cocina del pueblo. Incluso estaba interesado en qué deben de comer y qué no deben de comer.
Eso es una relación con Dios. Eso es una vida de obediencia. Una cosa es lo que yo soy en el tabernáculo, llevándole un sacrificio bonito, tal como lo ha pedido, haciendo mi ritual, poniendo mi mano sobre el animal, confesando que soy pecador, pero ve y obedécele en el día a día. Esa es otra cosa. El obedecerle en el día a día, incluso en el qué comer y no comer, habla de un estilo de vida, de una dependencia, de una obediencia firme a Dios. ¿Me dejo entender? Y eso es lo que Dios está enseñando a su pueblo, la obediencia. Ahora, ¿no? Los eruditos, lógicamente, quieren encontrarle una explicación a esto, ¿no? ¿Por qué es que Dios prohibió todo esto a su pueblo? Y hay muchas posturas en cuanto a esto. Algunos dicen que simplemente eran leyes sanitarias, ¿no? Que Dios estaba enseñando leyes sanitarias aquí, ya que el cerdo, por ejemplo, es uno de los animales que si se come en exceso o simplemente, o si este cerdo tuviese la famosa triquina, podría dar triquinosis al ser humano que come de pronto este cerdo, ¿no? O los moluscos que comían desperdicios, de pronto también podrían, aquel entonces no existía, como te vuelvo a decir, la medicina como hoy en día ha avanzado, ¿no? Y simplemente podía matar, ¿no? O simplemente también decían, muchas de esas aves de los que han nombrado eran aves carroñeras que comían animales muertos que se estaban desintegrando, ¿no? Entonces que esto podría causar en el pueblo toda una plaga, ¿no? Toda una enfermedad, ¿correcto? Y no había hospital todavía, ¿no? No había clínicas. Entonces, dicen algunos, no, eso son leyes sanitarias. Y ciertamente, pero no todos los animales de lo que se ha nombrado necesariamente son dañinos para la salud. Y entonces ahí viene la contraparte, decimos, pero ¿por qué? Si hacemos la lista, diríamos, ¿y el conejo? ¿Y por qué lo otro? Y vamos a ver encontrar ciertos animales que no necesariamente hacen daño a la salud del ser humano. Entonces, es una postura donde se dice son leyes sanitarias, puede ser y se puede aplicar en ciertos animales, pero no en todos. ¿Me dejo entender? Ahora, ¿está bien o está mal comer cerdo? Yo creo que comer cerdo es rico. A mí me gusta en chicharrón, en chuleta, en asado. Bueno, todo lo que te puedes imaginar, ¿no? O sea, al cilindro, cuando le echas sal de Andrews y un poco de limón y se hace galletita, buenazo, ¿no? Entonces, pero también debemos entender que el comer el cerdo en exceso te va a volver cerdo, ¿no? Entonces, pero no se está refiriendo a eso, o sea, definitivamente diría moderen su consumo de cerdo, ¿no? Entonces, no necesariamente es por el tema de tu dieta. Ahora, otra postura es que de pronto dicen, Dios está llamando a su pueblo al ascetismo. ¿Qué es ascetismo? Ascetismo es aprender a negar la carne y darle la prioridad al espíritu, como una especie de ayuno, ¿no? Está diciendo, en otras palabras, van a ayunar de todo este tipo de animales porque así van a aprender a negar su carne y van a aprender la obediencia, ¿no? Esa es otra postura que tiene cierto sentido, ¿no? El ascetismo, ¿no? Donde tú dices, bueno, voy a ser obediente a Dios, voy a negar mi carne en lo que más me gusta y voy a dedicarle mi obediencia a Dios. Bueno, otros dicen, no, esto es de forma simbólica, ¿no? Es algo simbólico para que ellos sepan distinguir entre lo inmundo y lo limpio, ¿no? Porque he hablado, ¿no? Una cosa es inmundo y otra cosa es limpio. Los animales limpios podías comerlos y los animales inmundos no podías comer. Entonces otros dicen simplemente es un simbolismo. Entonces, vuelvo a repetirte, podremos encontrar muchas posturas, muchos supuestos, yo creo que por esto, yo creo que por esto, pero básicamente lo que podemos encontrar es que Dios mismo simplemente las dio, no dio una explicación diciendo por tal cual motivo. La explicación que se le podría dar en todo caso está del verso 44 al 47 y veamos qué es lo que Dios dice en cuanto a esto. Dice, mira, la última parte dice, ¿por qué dice? Porque yo soy Jehová vuestro Dios. Entonces, como te acuerdas que a Kiyari muchas veces yo le digo, ordena tu cuarto y ahí están los juguetes de Hagan tirados y me dice, ¿pero por qué yo? Yo le digo, porque soy tu papá. ¿Te das cuenta? Y cuando yo le digo, porque soy tu papá, le estoy diciendo, porque tienes que obedecer. ¿Pero por qué? ¿No? Y está esperando que se le dé explicación por qué ella tiene, porque tienes que obedecer. Y acá le dice, porque yo soy vuestro Dios, porque yo les mando, le está diciendo a su pueblo. Más allá de que, Dios, ¿pero por qué? Porque Él es Dios. Y eso es chocante.
Eso iba en contra de los duros de servicio, ¿no? ¿Qué eran los duros de servicio? Los tercos que quieren hacer lo que ellos quieren. ¿Qué quisieron hacer los hijos de Aarón? Lo que ellos quieren. ¿Qué presentaron? Incienso extraño, incienso que ellos querían. Querían adorar a Dios a su manera. Y Dios le está diciendo, las reglas las pongo yo. ¿Por qué? Porque yo soy Dios. Porque yo soy Jehová vuestro Dios. Es una de las cosas que debemos entender también nosotros. Muchas veces no vamos a encontrarle explicación a todo, pero recuerda, Él es Dios y hay garantía. Sus pensamientos no son nuestros pensamientos, pero en sus pensamientos hay garantía de victoria, de paz, de esperanza. En nuestros pensamientos, la Biblia dice que engañoso es el corazón del ser humano. Es el más engañoso. Si de pronto, ¿en qué hay garantía? ¿En el consejo de la palabra de Dios o en lo que dice mi corazonada? Te pregunto. En tu corazonada, ¿cuántas veces te has metido en problemas? ¿La palabra de Dios te ha metido en problemas? ¿Te ha fallado? ¿O Él siempre ha sido fiel a su palabra? Entonces, ¿qué es lo que nos corresponde? Confiar en lo que Él dice. Entonces, a este pueblo le correspondía confiar en lo que Él estaba estableciendo. Más allá de decir, Señor, pero ¿por qué el chanchito? ¿Por qué el molusco? Más allá de preguntarse eso, lo que le correspondió al pueblo fue obedecer. Mira lo que dice, porque yo soy Dios, dice, porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis. ¿Qué significa os santificaréis? Se tienen que guardar santos, se tienen que guardar puros, se tienen que guardar limpios, se tienen que guardar distinto a lo inmundo. ¿Y qué era lo inmundo? Todos los pueblos paganos que los rodeaban. Ustedes tienen que ser distintos a estos pueblos, les está diciendo. Ustedes tienen que ser diferentes. ¿Me dejo entender? Y seréis santos porque yo soy santo, le dice. Le está diciendo, yo soy un Dios santo, diferente. Por algo los estoy llamando como pueblo. No para que sigan siendo como los egipcios, no para que sigan siendo como los amonitas, sino los estoy llamando porque sean distintos. Pueblo obediente, pueblo apartado para Dios, pueblo que es guiado por Dios, pueblo que es gobernado por Dios. Porque ¿cómo se llamaba este pueblo? Israel. Y la palabra Israel significa gobernado por Dios. Dios lo está diciendo, quiero hacer algo diferente con ustedes, algo fuera de lo común. Dice, así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. Y le vuelve a decir, por eso les digo que no se contaminen. Pero ellos podrían decir, pero explícanos por qué nos contamina. Y no les va a dar la explicación. Verso 45. Porque yo soy Jehová, les vuelve a repetir por segunda vez, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos porque yo soy santo. ¿Y qué les está recordando? Porque yo soy Dios que los ha rescatado de Egipto, de esa esclavitud no solo física, sino espiritual, donde había mucho paganismo, donde había mucha idolatría, donde había mucha contaminación, donde había mucho pecado. Los he sacado, dice, los he sacado, los he rescatado de Egipto para ser vuestro Dios, para que Él ahora los gobierne y seréis pues santos porque yo soy santo. La palabra santo significa seréis apartados, diferentes a lo que los rodea y los está apartando para Él. Verso 46. Esta es la ley acerca de las bestias y las aves y todo ser viviente que se mueve en las aguas y todo animal que se arrastra sobre la tierra. ¿Cuál es la ley? Lo que les ha dicho, bueno, dice, para ser diferente entre lo inmundo y lo limpio. ¿Te das cuenta? Para que vean la diferencia entre qué es un pueblo limpio y qué es un pueblo inmundo, qué es un pueblo gobernado por Dios y qué es un pueblo que está simplemente haciendo lo que su corazonada dice, buscando sus propios dioses, buscando servir y adorar a sus propios dioses a su manera. Entre los animales que se pueden comer y los animales que no se pueden comer, ya les ha enseñado, ¿no? Todo eso. Entonces, mis hermanos, y la pregunta del millón es, ¿no? ¿Nosotros qué? ¿Podemos comer de estos animales o no? La respuesta está en el verso 2. Retrocede ahí en tu Biblia el verso 2. ¿Para quiénes fue dada esta instrucción? Mira lo que dice. Hablad a los hijos de Israel y decidles. ¿A quién?
a los hijos de Israel. No dice a los gentiles, no dice a los otros pueblos, no dice a los pachacutanos, no dice a los peruanos, dice, hablad a los hijos de Israel y decidle. Pero pastor, levanto la mano. Pero usted nos ha enseñado que nosotros también somos pueblo de Dios. Pero todo lo que venimos aplicando de este pueblo lo estamos aplicando en un sentido espiritual, ¿no es cierto? ¿O es que tú vas y haces rituales al tabernáculo? Para empezar, no hay tabernáculo ni templo, ni el pueblo de Israel hoy en día puede presentar sus sacrificios, porque todavía el templo ha sido destruido, aunque va a ser reconstruido para que venga el anticristo y se siente. Pero, ¿cómo de pronto este pueblo a quienes se les demandó llevar holocaustos, ofrendas, hoy en día no lo pueden hacer? Pero sí muchos de este pueblo de Israel guardan estas leyes sanitarias, así las llaman. Y cómo nosotros se nos obliga, los judaizantes, los sabatistas y las religiones legalistas, diciendo, no puedes comer chancho, no puedes comer tal cosa, si nos van a obligar, que nos obliguen a hacer todo. Pero esta ley, como las anteriores que hemos venido viendo, los holocaustos, los sacrificios, han sido dados para quién? Hablad a los hijos de Israel y decidles. Es para el pueblo de Israel, no es para el gentil. Pero ciertamente tiene una aplicación espiritual para nosotros, así como todo hemos venido aplicando espiritualmente, mas no literal. Por lo tanto, bienvenido chicharrón de pota, ¿no? Y chaufa de langostino y todo lo demás. Y vamos a ir al Nuevo Testamento, no porque el pastor Anderson nada más lo interpreta así. Vamos a ver que el Nuevo Testamento Pablo lo va a decir claramente. Entonces, primer punto, no es aplicable literalmente a nosotros, sino para quién fue dada, para el pueblo de Israel, lo dice el verso 2, claramente. Segundo punto, el obedecer estas leyes, ¿qué es lo que hacía con el pueblo? Los hacía ceremonialmente limpios y podían acercarse a su templo o a su tabernáculo. Eso es lo que causaba en ellos. La obediencia en estos aspectos los hacía limpios para que ellos puedan acercarse a su templo. Entonces, a través del cumplimiento de la obediencia, ellos se acercaban a su tabernáculo a presentar sus sacrificios porque ahora estaban habilitados para eso. Y si de pronto estaban inmundos, ese día piña, no puedes ir porque estás inmundo ceremonialmente. Tienes que ser primero bañado, pasado en cuarentena y después mañana irás. Pero también debemos entender que la palabra de Dios dice que todas estas leyes tuvieron un término. ¿Dónde? En Cristo, porque Él las cumplió todas. Y es por eso que Pablo en Colosenses capítulo 2, verso 14, vamos a leerlo, mira lo que dice, anótalo, yo lo voy a leer, dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que no nos era contraria, dice, quitándolo de en medio y clavándolo en una cruz, está refiriendo a Jesús. Verso 16 dice, por tanto, dice Pablo, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta o luna nueva o días de reposo. ¿Qué dice Pablo? Que nadie os juzgue en cuanto a comida, bebida, en cuanto a días de fiesta, lunas nuevas o días de reposo. Todo lo cual era sombra o es sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Finalmente está diciendo Pablo que todo esto era una sombra de lo que Cristo iba a cumplir, que finalmente el cuerpo es de Cristo. ¿Y quién es de Cristo? La Biblia dice que nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo, es decir, en Cristo hemos sido santificados y que nadie nos juzgue de comida, bebida, días de reposo, que por lo general es lo que aquí muchas veces los legalistas dicen, ¿no? Tienes que guardar el sábado, no puedes comer chancho y todo lo demás. Y Pablo lo está diciendo claramente, que nadie te juzgue. Todo esto era sombra de lo que había de venir, es decir, Cristo, está diciendo. Cristo vino, ¿no? Y pagó por cada uno de nuestros pecados y nosotros no necesitamos este tipo de limpieza para acercarnos a Dios. Dice que nosotros nos podemos acercar libremente a través del sacrificio de Cristo, no de nuestro propio sacrificio,
sino a través de ¿qué? Del sacrificio de Cristo, por lo que Él ha hecho. Él es el camino, Él es la verdad y la vida al Padre. Nosotros no necesitamos de cumplir estas leyes, ¿no? Cristo vino, se entregó como el único y el mejor sacrificio, y todas estas cosas, dice, simplemente eran sombra de ese sacrificio. Entonces, nada de lo que hoy día tú hagas te puede acercar más allá de lo que Cristo ya te ha acercado a Dios. ¿Me dejo entender? Nada de lo que tú hagas o dejes de comer o comas te va a acercar más allá de lo que Cristo te ha acercado a Dios, porque Él lo ha hecho todo. Todo esto era sombra de su sacrificio. Hubo una ocasión, busca en tu Biblia Marcos capítulo 7, ¿sí? Marcos 7, donde de pronto Jesús y sus discípulos estaban y fueron cuestionados por los fariseos, si no me equivoco, y los escribas. Búscalo en tu Biblia, Marcos, ya, capítulo 7, ya. Si ya lo tienes, me haces un like para poder leerlo juntos, dice. Porque es un poco extenso, dice así. Se juntaron, dice, a Jesús los fariseos. ¿Quiénes eran los fariseos? Los religiosos judíos de aquella época, ¿no? Y algunos escribas, también religiosos judíos de aquella época, que conocían la ley, la conocían, pero mira, en este contexto ellos habían dejado la verdadera ley de Dios y la habían cambiado por la tradición. En algún momento Jesús a estos fariseos, escribas, les dijo sepulcros blanqueados. ¿Qué significa sepulcros blanqueados? Significa que por fuera, exteriormente, andaban con una ropa sacerdotal, se mostraban elocuentes, conocedores de la ley, pero por dentro estaban muertos. Jesús les dijo sepulcros blanqueados. Ese mismo grupo, ese mismo tipo de persona, en Marcos capítulo 7, verso 1, van a interrogar a Jesús en cuanto a ciertos aspectos de cómo es que creen que están rompiendo su tradición. Mira lo que dice. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido a Jerusalén, los cuales viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos, ¿qué dice? Inmundas. Esto es, no lavadas, sino, dice, los condenaban. ¿Qué es lo que había sucedido, no? Los discípulos estaban con manos inmundas, ¿no? Y más allá de hacer el rito de purificación y guardar la cuarentena, ¿qué estaban haciendo los discípulos? Así comían, pues, ¿no? Qué chévere, ¿no? No había etiqueta en ellos, ¿no? Entonces vienen los fariseos y le dicen, mira, dice, los condenaban, es decir, los veían despectivamente diciendo, estos pecadores, ¿no? Inmundos, ¿cómo pueden comer un pan así? Porque para aquel entonces ellos habían hecho todo un protocolo, todo un ritual para lavarse las manos, que el agua tendría que correr tanto tiempo por tus manos, y primero la derecha y luego la izquierda, y todo un protocolo, como parte de su tradición. Y ellos vienen y a Jesús, mira, dice, verso 3, porque los fariseos, todos los judíos y todos los judíos, aferrándose, ¿qué dice? Mira, escucha bien, aferrándose a la tradición de los ancianos. No dice aferrándose a la ley dada por Dios. No dice aferrándose a las leyes sanitarias, sino que dice aferrándose a la tradición de los ancianos. Si muchas veces no se lavaban las manos, dice, no comen. Ellos primero tenían que hacer el ritual de lavar su mano para poder comer, de lo contrario ni siquiera comían. Pero esto era tradición de los ancianos. Dice, y volviendo de la plaza, dice, ¿no? Y volviendo a la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que toman para guardar. O sea, y ellos habían creado muchas otras leyes más, ¿ya? Interpretaciones de las leyes que acabamos de leer, ¿no? Nosotros hemos leído leyes puntuales, qué animal, qué no animal. Ellos decían, si lo tocaste un poquito, el día sábado solamente puedes caminar tantas millas. O sea, habían agregado un montón de cosas a lo que Dios había establecido a través de Moisés. A esas reglas ellos tenían un libro adicional llamado la Mishnah, ¿no? Donde recopilaban toda esta interpretación y sus agregados, ¿no? Entonces,
a lo que Dios había establecido. Y eso lo llamaban la tradición de los ancianos, ¿no? Entonces, si hacían que todo judío cumpla con esto, ¿no? Con que el día sábado has hecho tal cosa, día sábado cogiste espigas, y también en otro momento lo acusaron a Jesús. Y ahora ellos vienen a Jesús y mira lo que le dice. Eh, uh, Dice, ¿no? Verso 5. Y le preguntaron, pues, los fariseos y los escribas. ¿A quién? A Jesús, ¿no? Porque a él se le habían juntado, dice. ¿Por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos? Le dijeron todavía, algo así, ¿no? Más o menos como que, dinos, ¿no? Maestro. ¿Y por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos? Sino que comen pan como con manos inmundas, es decir, no, o sea, nada, no hay etiqueta, no se han lavado la mano, ¿no? Entonces, le cuestionan a Jesús, ¿no? Entonces, y la respuesta estaba ahí, porque ellos están diciendo por qué no andan conforme a la tradición de los ancianos, ¿no? Porque simplemente es tradición de los ¿quiénes? De los ancianos. Entonces, verso 6, mira cómo responde nuestro Señor Jesucristo de una manera diplomática o de una manera frontal. Mira lo que dice. Respondiendo él les dijo, ¿qué les dijo? Hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito. Este pueblo de labios me honra, de boca para afuera, mas su corazón está lejos de mí, mas por dentro están podridos. Pues en vano me honran, dice, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, ¿no? Enseñando tradiciones, le dice. Porque dejando el mandamiento de Dios, dice, os aferráis a la tradición de los hombres. Y muchas cosas hoy son prohibitivas, muchas veces por simplemente tradición. Hubo un tiempo donde las iglesias decían que no se podía aplaudir. No voy a decir el nombre de la denominación, pero eran tan bíblicos, ellos decían ser tan bíblicos, que no permitían que sus miembros aplaudan. Y por años, los miembros tenían que estar ahí solo cantando himnos. Y si de pronto venía un miembro y se ponía a aplaudir, decían, por favor, aquí no aceptamos la carne, no aplaudas. Hay iglesias donde de pronto se le dicen, tiene que ser día sábado. ¿Por qué? Porque así lo dice el anciano. Tiene que ser con falda y bien larga, que tape el dedo gordo del pie. ¿Por qué? Porque así lo dice. ¿La Biblia? No, en algún momento me dijeron, le invito a mi iglesia, pero tiene que predicar en camisa, no en polo. ¿Te das cuenta? Un pastor no puede andar yo ando en Bermuda, les digo, en verano, los que me conocen, ando en short, ¿no? En Bermuda. Pues, verano, pues, Pachacute. Me encontré con una persona tradicionalista, cristiana, entre comillas, donde me dijo, ¿cómo usted siendo pastor va a andar en short? La pregunta es, ¿en qué parte de la Biblia está? ¿O es simplemente tradición que se quiere poner por encima de lo que dice Dios? Lo mismo ocurrió en los tiempos de Jesús. Y Jesús le está diciendo, esa es tradición de hombres. Le está diciendo, mira, verso 8. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de jarros, de los vasos de beber, y hacéis obras muchas dice, y hacéis otras muchas cosas semejantes y otras prohibiciones más que habían agregado. Verso 9. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, ¿no? Entonces Jesús está poniendo las cosas claras. Verso 14. Y llamando así, salteamos al 14, dice, y llamando así a toda la multitud les dijo, mira, esto es importante, oíd todos y entended. ¿Quién está hablando? Pregunto. Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías, nuestro Salvador. Él está hablando. ¿Y qué hablaba Jesús? Todo lo que era la voluntad del Padre, ¿no es cierto? Nosotros lo entendemos así, porque Él lo dice, que Él no habla algo que esté fuera de la voluntad del Padre. Y ahora Él está diciendo, oíd todos y entended. Nada hay fuera del hombre que entre en Él que le pueda contaminar. Tú dices, total, y los moluscos y el chancho y todo lo demás. Bueno, Jesús está diciendo que no hay nada fuera del hombre que entre en él y lo pueda contaminar.
Pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. En otras palabras está diciendo, esto es para todos. Lo que realmente contamina es lo que tú tienes en tu corazón. El mal pensamiento, el egoísmo, la avaricia. Eso es lo que contamina. Por eso les dijo en algún momento sepulcros blanqueados, porque por fuera ostentaban espiritualidad, pero por dentro estaban muertos. Entonces, mis hermanos, más allá de preocuparte si como o no como chancho, preocúpate qué hay en tu corazón, qué sale de dentro de ti. Buenos pensamientos que honren a Dios o malos pensamientos, lujuria, avaricia, egoísmo, que sale de acá. Eso debería de importarnos. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. El corazón es engañoso. Necesitamos limpiar nuestros corazones constantemente con la palabra de Dios. Pero la religión que hace se va a lo exterior. Y ciertas tradiciones o pensamientos de ciertos predicadores del pasado lo ponen como ley. Y de pronto llegan a ti y te dicen, no puedes comer chancho, no puedes comer tal cosa, o tal cosa está mal, y uno cree. Pero si vamos a la Biblia, fue dado con un propósito y a un grupo específico. ¿Para quién fue dado estos rituales o estas prohibiciones, estas leyes? Para su pueblo de Israel. Para ellos fue dado, no fue dado para nosotros. Y el mismo Señor Jesucristo, mira lo que está diciendo ahora en el verso 19 o 18, 17. Cuando se alejó de la multitud y entró en la casa, le preguntaron sus discípulos, esos que comen así, no, ellos le dijeron, no, le preguntaron sobre la parábola, le dijeron, y él les dijo, ¿también ustedes estáis sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que fuera que entre en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre. Sale, dice, sino que entra al vientre y sale a dónde? A la letrina. Nuestro Señor Jesucristo bien gráfico, ¿no? O sea, en estos tiempos hubiese dicho, entra a su vientre y luego se va al water. El Señor Jesús está hablando así. Yo no sé, estoy leyendo su palabra. El Señor Jesús fue gráfico, le dijo, eso se va a la letrina, les dijo. Dice, esto decía haciendo limpio a todos los alimentos. ¿Qué dice? Esto decía haciendo limpios todos los alimentos. De tal manera que, ¿cuál prohibición? Eso tenía un significado en su momento a un pueblo determinado, porque estaba rodeado de culturas, pueblos con costumbres, tradiciones, y Dios quería marcar un referente, quería marcar una santidad frente a esos pueblos, quería preservar la salud de su pueblo en su contexto. Pero no tiene nada que ver con mi espiritualidad. Cristo lo ha hecho todo. Yo debo de ser obediente a su palabra, el escrito está hoy en día. Verso 20, pero decía que lo que es del hombre sale, eso contamina al hombre, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, la fornicación, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la malendicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Eso es lo que realmente hace daño. El problema está en el centro del corazón del ser humano, no en lo que coma o deje de comer. Ahí está el verdadero problema. Por eso que él dice, circuncida nuestros corazones. Ese es el nuevo pacto que transforma nuestra vida de adentro hacia afuera y no de afuera hacia adentro. Porque si nos transforma solo por fuera, eso es apariencia y como les ha dicho a los fariseos, eso es hipocresía. Si yo creo ser más espiritual porque he dejado de comer chancho, eso no me hace espiritual, no tiene sentido. Espiritual me hace ser obediente a la palabra de Dios, no a que vista de cierta manera. Pastor, y si visto en chor está mal, ¿qué de malo tiene? ¿Dónde dice? ¿Qué parte de la Biblia lo dice? Pablo, en el capítulo 10 de Hechos,
también nuevamente, no, Pablo no, Pedro va a ser confrontado por el Señor en cuanto a comida. Verso 9 dice, el capítulo 10 de Hechos, dice, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaba a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. ¿Sabes qué es la hora sexta? El mediodía. De 6 de la mañana hasta mediodía, 6 horas. Hora sexta. ¿Y qué hora es eso? Hora del Richie, ¿no? Como dicen algunos, de la comida. Dice verso 10, tuvo gran hambre, un ambrosio, un hambre la patada, Pedro, y quiso comer, dice. Pero mientras se preparaba algo, mientras estaba friendo el huevo frito, le sobrevino un éxtasis y vio del cielo abierto que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres. Oye, ¿eso no estaba prohibido? ¿No lo acabamos de leer? ¿No? ¿Qué más había? Reptiles, los rastreros. No estaban prohibidos, pero Dios se lo está sirviendo a Pedro. Y aves del cielo, ¿no estaban prohibidos? Sí, pero Dios se los está sirviendo. Y vino una voz y le dijo, levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, todo espiritual, ¿no? Señor, no, porque ninguna cosa inmunda o ninguna cosa común o inmunda he comido jamás, dijo Pedro. Ya fue Pedro, no te hagas, ¿no? O sea, dice que él nunca ha comido cosa inmunda. Y aquí, mira lo que dice Dios. Volvió la voz, no, verso 14, no, 15, no. Volvió la voz a él la segunda vez. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Lógicamente luego Pedro entiende, ¿no? Que Dios le está diciendo, yo te lo estoy dando, come, mata y come, ¿no? Lógicamente estaba preparando también el corazón de Pedro para luego poder ir y ver cómo el Espíritu Santo se derrama entre los gentiles. Pero aquí vemos que Dios mismo se lo dio y le está diciendo, no llames inmundo algo que yo te estoy dando, ¿no? Entonces, Dios estaba preparando el corazón de Pedro aquí. Luego Pablo también en su carta a los Corintios, capítulo 10, verso 31, es mucho más explícito todavía. Los corintios tenían un problema, que la iglesia donde ellos comenzaron, o en la ciudad de Corinto, estaba plagado de idolatría, prostitución y comidas dedicadas a sus ídolos. Prácticamente tenían un templo para sus ídolos y al costadito había una carnicería. Todo lo que sacrificaban a sus ídolos, los ciudadanos de Corinto, los llevaban a la carnicería del costado para que sea vendido al pueblo. Y dentro de ello nace la iglesia en Corinto y ellos hacen la pregunta a Pablo, ¿podemos comer? ¿No podemos comer esta carne dedicada a los ídolos? ¿No? Y en ese contexto es que Pablo les dice, todo es lícito, mas no todo conviene, todo es lícito, mas no todo edifica. Y en otras palabras, Pablo está diciendo, lo puedes comer, no hay problema, pero no necesariamente va a edificar por el testimonio frente a los corintios, ¿no? ¿Cómo te vas a identificar frente a ellos? Y ese es su contexto. Por eso que Pablo le dice, por amor a los débiles, preferible no lo coman. Pero no es que esté mal comer, sino por la coyuntura, por el contexto de Corinto, donde justamente hacían para sus ídolos, no lo coman, le está diciendo. Pero mira lo que dice en el verso, capítulo 10, verso 31, primera de Corintios, dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. En otras palabras está diciendo, si comes, come para la gloria de Dios. Si no comes, también para la gloria de Dios. Es decir, hazlo dando gracias a Dios y punto. Lo que Dios ha santificado, dale gracias, ora y punto. Nada más. Eso es lo que le está diciendo Pablo. Si comes o dejas de comer, que sea para el Señor. No hay problema. O sea, pero lógicamente le dijo, por amor al débil no lo hagas, pero no porque esté mal comer. En Hechos capítulo 15 también vemos que van ante el concilio de Jerusalén y resuelven el asunto, ¿no? Que tiene que ver con sacrificios y todo lo demás. Y también viene como una recomendación diciendo, por los gentiles no lo hagan, pues. O sea, pero no está nada de malo.
En Timoteo, mira, Pablo escribiendo a Timoteo, 1 Timoteo capítulo 4, y con esto ya vamos terminando. Mira lo que le dice. 1 Timoteo capítulo 4 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Pablo escribiendo para el futuro, dice, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, que dice, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes. ¿Qué dice lo que iban a hacer los que iban a apostatar en los posteriores tiempos? Iban a prohibir comer de alimentos. Y esa es la religión hoy en día, que saca textos, verdades fuera de contexto y simplemente prohíbe. Dice, y los que han conocido a Dios y a la verdad, ¿no? A los creyentes van a pretender engañar. Porque todo lo que Dios creó es bueno. Ese chanchito que te gusta, ese chicharrón de calamar, es bueno. Y nada es desechar, dice, es de desecharse. Si no toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Ora, gracias Señor por estos alimentos, amén y para adentro. Entonces, si la pregunta es, pastor, ¿puedo comer chancho? Yo te voy a responder, mata y come. No, voy a decir, compra y come. Y invita encima. Ya. Pastor, ¿puedo comer este chicharrón de calamar con langostinos? Compra, come e invita. No hay problema. Para adelante. Esa es la verdad en cuanto a la comida, mis hermanos. Y ya lo hemos visto a la luz de la palabra que Jesucristo lo confrontó, Pedro fue confrontado, Pablo lo está aclarando y está confrontando claramente. Y estamos viendo que esto tuvo un objetivo en el tiempo de Levítico para un pueblo determinado, para ellos fue enviado para ver la obediencia a este pueblo, porque simplemente él es un Dios santo y estaba demandando obediencia a este pueblo. ¿Qué es la mejor muestra de santidad para un pueblo? Ser obediente. ¿Cuál es la mayor muestra de amor que pudo haber dado Adán y Eva a Dios? La obediencia, no hay otra cosa. No era dejar de hacer algo. ¿Y qué consistía la obediencia? En no comer el fruto. Eso era su obediencia. No es algo que ellos tenían que innovar, hacer nuevas cosas, no. Y siempre, el mejor acto de adoración a nuestro Dios es nuestra obediencia a su palabra. El Señor Jesús se ha dicho que todo que ha dado el Señor es para comer. Pablo lo ha dicho, Pedro ha sido confrontado por esta verdad. Así que mis hermanos, yo creo que con eso debe quedar cerrado el tema de la comida, pero siempre hazlo para la gloria de Dios, con acción de gracias, dándole gracias al Señor y ten en cuenta el amor al débil. Si por amor al débil lo dejas de hacer, hazlo. Hay otras cosas que sí debemos de erradicar de nuestro corazón. Hay otras cosas que hoy en día espiritualmente nos hacen inmundo. Estas comidas, por lo general, o estos animales, eran usadas en rituales y en costumbres de otros pueblos paganos. Entonces Dios quería marcar la diferencia de esos pueblos, quería mostrar un pueblo distinto, un pueblo obediente. Hoy en día estamos en un mundo donde los valores morales están de cabeza, en un mundo que está dándole la espalda a Dios. Ese es el mundo de hoy en día. La pregunta es, ¿nosotros estamos siendo distintos a ese mundo o somos parte de ese mundo? Vivimos con ese mundo. Hoy en día vemos la unión libre, el divorcio, el aborto, chistes en doble sentido, el hacer negocios bajo la mesa. Eso es normal en este mundo. La pregunta es, ¿para el cristiano también debe ser normal? Esos son cosas inmundas, de los cuales nosotros debemos de apartarnos y mostrar un contraste frente a este mundo que está así, de cabeza. Nosotros mostrar un pueblo distinto, que somos hechura suya, que somos real sacerdocio. En ese sentido, este mundo se representa por el consumismo, la tolerancia a las ideologías. Nosotros vamos a ser tolerantes, nos vamos a moldar a lo que dice este mundo. Eso es ser inmundo. Decirle a Dios en la iglesia, te adoro, pero estar en comunión con el mundo. ¿Qué comunión tiene Cristo con Belial?
¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Si hemos sido llamados a ser un pueblo santo, renovemos nuestra manera de pensar. No vivamos conforme como vive este mundo. En ese sentido, en cuanto a valores, en cuanto a ideologías, pensamientos, costumbres, cómo criar a nuestros hijos. Vivimos en un mundo donde los hijos tutean a los padres, pegan a los padres, insultan a los padres, son desobedientes. Entre los cristianos eso también tiene que ser normal, porque los tiempos cambian, ¿no? Nuestro Dios nos muestra un orden, que en casa hay una autoridad y que los hijos deben obediencia y honra a los padres. Ese tipo de cosas se tiene que ver entre los cristianos. En el mundo, las mentirillas blancas, no hay problema. Fue por una buena causa. Y a veces el cristiano se quiere amoldar a eso. Eso es inmundo. En el mundo, los chistes en doble sentido, no es normal, ¿no? O que pase la chica, la señorita, y que los varones lo vean y le digan, hey, ¿cómo estás? Eso es normal en el mundo. También va a ser normal entre los cristianos. Ahí donde debemos buscar la santidad de Dios, porque lo que contamina es lo que sale de aquí, lo que pensamos, lo que decimos, lo que hacemos, la avaricia y todo lo demás que nos ha dicho. Eso contamina. Entonces, mis hermanos, Dios nos está llamando a ser un pueblo santo en todo sentido. Y le voy a decir, Dios quería estar hasta en la cocina de su pueblo en aquel entonces. Ahora Dios quiere estar en cada área de tu vida, en tu trabajo, en tu hogar, en tu familia, en tus grupos de amigos. Ahí quiere estar el Señor y quiere que marques la diferencia frente a este mundo. ¿Qué tal si oramos? Padre mío,